¿Qué ocurre cuando alguien nace en un mundo que ya decidió que no tiene valor? ¿Qué clase de hombre se construye cuando toda su vida fue tratado como un error dentro de su propia sangre? ¿Puede alguien escapar realmente del desprecio que recibió de niño o termina convirtiéndose en una extensión violenta de ese mismo dolor? ¿Y qué pasa cuando la única forma de sentirse libre es destruir todo aquello que alguna vez te hizo sentir inferior? En ese vacío oscuro entre el orgullo herido y la supervivencia absoluta es donde existe Toji Fushiguro, no como un simple asesino ni como un monstruo sin emociones, sino como alguien que fue expulsado del sistema desde el momento en que nació y decidió responderle al mundo convirtiéndose en algo que ese mismo mundo no podía controlar. Y con todo esto, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. Toji no crece dentro de una familia común, crece dentro del clan Zenin, un lugar donde el valor humano está directamente ligado al poder maldito, donde la jerarquía no depende de quién eres sino de lo que puedes ofrecer como herramienta. En un entorno así, nacer sin energía maldita no es simplemente una desventaja, es una condena social. Desde pequeño, Toji aprende que su existencia es vista como defectuosa, como una anomalía, vergonzosa dentro de una estructura obsesionada con la superioridad. No importa cuánto pueda resistir, cuánto pueda sobrevivir o cuánto potencial físico posea. Para ellos, seguirá siendo alguien incompleto, y esa experiencia lo marca profundamente, porque hay una diferencia enorme entre fracasar y ser tratado como si jamás hubieras tenido derecho a pertenecer. Toji no desarrolla odio únicamente hacia las personas que lo despreciaron, desarrolla desprecio hacia todo el sistema que decide el valor humano desde el nacimiento. El problema es que ese rechazo no lo libera emocionalmente, lo consume. Durante años vive intentando demostrar que el sistema está equivocado, pero mientras más intenta destruirlo, más demuestra que todavía está definido por él. La paradoja de Toji es brutal. Quiere desprenderse del clan Zenin, pero gran parte de su identidad sigue construida alrededor del resentimiento que ese clan sembró dentro de él. Incluso cuando abandona su apellido, incluso cuando se convierte en alguien completamente ajeno a sus reglas, sigue actuando desde la herida que ellos dejaron. Su libertad nunca es completa porque su dolor nunca desaparece. Sin embargo, lo fascinante de Toji es que transforma esa exclusión en poder. Donde otros habrían colapsado, él adopta su cuerpo hasta convertirlo en algo monstruosamente eficiente. La restricción celestial que debería haberlo condenado termina dándole una ventaja absurda sobre quienes dependen de la energía maldita. Su cuerpo se convierte en una máquina de percepción, velocidad y violencia, y ahí nace una de las ideas más importantes del personaje. Toji representa el terror de alguien que fue ignorado por el sistema y terminó evolucionando fuera de él. Mientras los hechiceros dependen de técnicas heredadas y estructuras tradicionales, Toji perfecciona algo mucho más primitivo y peligroso, la capacidad de matar sin necesidad de encajar en las reglas del juego. Él no pelea como un hechicero, pelea como alguien que aprendió a sobrevivir solo, y esa diferencia lo vuelve impredecible. No sigue códigos de honor, no busca reconocimiento, no tiene interés en demostrar nobleza, solo quiere ganar. Pero incluso esa filosofía tiene raíces emocionales profundas. Toji no actúa únicamente por dinero, aunque constantemente diga lo contrario. El dinero funciona más como un símbolo de independencia. Representa la capacidad de no necesitar a nadie, de no volver jamás al lugar donde fue humillado. Cada trabajo, cada asesinato, cada misión peligrosa es también una forma de reafirmar que sobrevivió al rechazo, que ya no es el niño débil al que podían mirar por encima del hombro. Y aún así, debajo de toda esa frialdad existe cansancio. Un cansancio silencioso, casi existencial, porque vivir únicamente desde el resentimiento agota. Toji parece alguien completamente libre de emociones, pero en realidad está profundamente desconectado de ellas. No porque no existan, sino porque permitirles salir significaría enfrentarse a una vulnerabilidad que lleva años enterrando bajo violencia y cinismo. Su relación con Megumi revela precisamente esa contradicción. Toji intenta comportarse como alguien indiferente, como un hombre incapaz de construir vínculos reales, pero incluso en su abandono hay rastros de conflicto. Vender a su propio hijo al clan Zenin parece un acto monstruoso, y en muchos sentidos lo es, pero también nace desde una lógica deformada por su propia experiencia.
Toji cree que el poder es lo único que garantiza supervivencia dentro de ese mundo. Cree que Megumi, al poseer talento, tendrá un lugar que él nunca tuvo. Eso no justifica su decisión, pero sí la vuelve trágica, porque demuestra que Toji nunca logró romper completamente con la mentalidad del sistema que odiaba. Intentó escapar del clan, pero parte de sus valores quedaron incrustados dentro de él. Incluso al intentar proteger a su hijo, lo hace desde la lógica de poder y la utilidad, como si no supiera existir fuera de esa estructura mental. La relación con Gojo también es fundamental para entenderlo. Gojo representa exactamente todo lo que Toji desprecia. Alguien bendecido desde el nacimiento, alguien que encarna la perfección genética y el privilegio absoluto dentro del mundo Jujutsu. Enfrentarlo no es solo un trabajo, es casi una declaración ideológica. Toji quiere demostrar que alguien como él, alguien considerado basura por el sistema, puede derrotar al símbolo máximo de ese sistema. Y durante un momento lo logra. Derrota a Gojo no únicamente por fuerza física, sino por estrategia, paciencia y brutalidad pragmática. Ese combate redefine completamente la percepción del poder dentro de la serie, porque demuestra que incluso el talento más absurdo puede caer frente a alguien dispuesto a destruir las reglas tradicionales del juego. Pero la victoria de Toji nunca se siente triunfante, porque incluso cuando prueba su superioridad momentánea, no obtiene paz, sigue vacío, sigue moviéndose sin dirección real, sigue siendo alguien definido más por lo que odia que por lo que ama, y eso convierte su fuerza en algo profundamente triste. Toji es increíblemente poderoso, pero no sabe qué hacer con su vida más allá de sobrevivir y destruir. Hay algo casi autodestructivo en la manera en que vive, como si no creyera realmente en un futuro para sí mismo. Toma trabajos imposibles, se expone constantemente al peligro, actúa con una indiferencia hacia su propia vida que roza lo suicida. Y quizá eso ocurre porque nunca desarrolló un sentido genuino de pertenencia. Cuando alguien crece sintiéndose desechable, eventualmente empieza a tratarse a sí mismo de la misma manera. Aún así, Toji conserva destellos de humanidad que vuelven imposible verlo únicamente como un monstruo. Hay momentos breves, casi invisibles, donde parece recordar que alguna vez fue algo más que un asesino, especialmente cuando se trata de Megumi. Aunque nunca logra ser un padre real, existe dentro de él una preocupación deformada, enterrada bajo capas de apatía y resentimiento. Eso se vuelve aún más evidente en sus últimos momentos, cuando descubre que Megumi no lleva el apellido Zenin. Algo cambia dentro de él. No es una redención completa ni un arrepentimiento dramático, es algo mucho más pequeño y humano, alivio. Por primera vez parece sentir que su hijo logró escapar del destino que a él lo destruyó, y en ese instante aparece una versión de Toji que casi nunca vemos, una donde el resentimiento deja espacio para algo parecido a la paz. Esa escena redefine gran parte de su personaje porque demuestra que, debajo de toda la violencia y el cinismo, todavía existía alguien capaz de preocuparse por otro ser humano. No lo suficiente para cambiar completamente, pero sí lo suficiente para dejar claro que nunca estuvo completamente vacío. Toji Fushiguro es, en muchos sentidos, la representación de lo que ocurre cuando una persona convierte el rechazo en identidad. Toda su vida gira alrededor de demostrar algo, demostrar que no es inferior, demostrar que el sistema está roto, demostrar que el talento heredado no lo es todo. Pero vivir constantemente intentando demostrar tu valor también significa que nunca terminas creyéndolo realmente. Y quizá ahí está la tragedia más grande del personaje. Toji logra convertirse en alguien capaz de derrotar a monstruos, de desafiar estructuras enteras, de infundir miedo incluso en lo más poderoso, pero nunca logra derrotar completamente la voz que le enseñó desde niño que no valía nada. Por eso su presencia se siente tan pesada incluso después de desaparecer, porque Toji no representa únicamente fuerza o violencia, representa las cicatrices que deja crecer en un entorno donde el amor depende de la utilidad, representa a quienes pasan tanto tiempo sobreviviendo que olvidan cómo vivir realmente, y también representa algo más incómodo, la forma en que el dolor no resuelto puede transformarse en una fuerza devastadora. No es un héroe caído ni un villano absoluto, es alguien roto por un sistema que no le permitió existir plenamente y que terminó respondiendo a ese sistema con la única herramienta que sintió verdaderamente suya, la destrucción. Y aún así, en medio de toda esa oscuridad permanece una pregunta silenciosa que nunca desaparece del todo cuando piensas en él. ¿Quién habría sido Toji si alguien le hubiera enseñado desde el principio que no necesitaba demostrar nada para merecer existir?
Los beneficios de Toji Fushiguro nacen precisamente de aquello que el mundo Jujutsu consideró una maldición desde el principio: haber sido excluido. Mientras otros crecieron dependiendo de técnicas heredadas, estructuras familiares y privilegios ligados a la energía maldita, Toji desarrolló algo mucho más salvaje y eficiente: la capacidad de sobrevivir completamente por sí mismo. Su restricción celestial convirtió su cuerpo en un arma absurda, llevándolo a niveles físicos que rompen el equilibrio natural del sistema. Su velocidad, reflejos, fuerza y percepción no dependen de rituales ni de energía externa, son parte de él. Eso lo vuelve extremadamente difícil de anticipar para hechiceros acostumbrados a pelear bajo reglas específicas. Pero su verdadero poder no es únicamente físico, es mental. Toji entiende el combate desde una lógica brutalmente pragmática. No pelea por orgullo, no busca estilos elegantes ni reconocimiento. Analiza, espera, observa y ataca cuando la ventaja es absoluta. Esa ausencia de ego visible dentro de las peleas lo convierte en alguien aterrador, porque no necesita sentirse honorable para ganar. Puede usar cualquier método, cualquier estrategia, cualquier herramienta si eso garantiza el resultado. Y en un entorno donde muchos personajes están limitados por sus propias filosofías, Toji opera con una libertad peligrosa. También posee una capacidad enorme de adaptación. Haber vivido toda su vida fuera del sistema lo obligó a desarrollar instintos extremadamente agudos. No depende de estructuras externas para funcionar. Puede moverse solo, improvisar, leer situaciones rápidamente y actuar bajo presión sin perder claridad. Hay en él una inteligencia práctica muy refinada, una comprensión casi animal de la supervivencia. Sabe cuándo atacar, cuándo retirarse y cómo explotar las debilidades psicológicas de otros. Otro beneficio importante es su independencia emocional aparente. Toji no se deja manipular fácilmente por ideales, discursos o expectativas sociales. Rompió con el clan Zenin, abandonó las jerarquías tradicionales y construyó su vida fuera de las normas del mundo Jujutsu. Eso le da una libertad que muchos personajes no tienen. No necesita aprobación, no busca reconocimiento institucional, no depende de pertenecer, y esa autonomía le permite actuar sin cargar con muchas de las limitaciones emocionales que afectan a otros. Sin embargo, esas mismas fortalezas esconden deficiencias profundas y devastadoras. La más evidente es que toda su identidad está construida alrededor del resentimiento. Aunque rechaza el sistema Jujutsu, sigue definido por él emocionalmente. Gran parte de sus decisiones nacen desde la necesidad inconsciente de demostrar algo, demostrar que no es inferior, que puede derrotar a quienes nacieron privilegiados, que su existencia tenía valor incluso sin energía maldita. Y vivir constantemente desde esa herida lo mantiene atrapado psicológicamente en el mismo lugar que dice haber abandonado. Otra gran deficiencia es su desconexión emocional. Toji reprime tanto sus emociones que termina incapaz de construir vínculos sanos. Evita la vulnerabilidad porque probablemente la asocia con debilidad o peligro. Esto afecta especialmente su relación con Megumi. Aunque existe afecto dentro de él, no sabe expresarlo de forma saludable. Su manera de proteger termina siendo fría, distante y dañina, no porque no le importe, sino porque nunca aprendió otra forma de relacionarse con el mundo. También existe una tendencia autodestructiva muy marcada. Toji vive como alguien que no espera realmente un futuro largo para sí mismo, se expone constantemente al peligro extremo, toma riesgos desproporcionados y parece tratar su propia vida como algo reemplazable. Esta actitud nace probablemente de años sintiéndose desechable dentro del clan Zenin. Cuando una persona crece creyendo que no tiene valor inherente, eventualmente empieza a actuar como si su existencia fuera negociable. Además, su pragmatismo extremo lo vuelve moralmente inestable. Toji puede justificar casi cualquier acción si el resultado lo beneficia o si encaja dentro de su lógica de supervivencia. Eso le permite ser eficiente, pero también lo aleja de cualquier brújula ética estable. No existe en él un equilibrio sano entre supervivencia y humanidad. Muchas veces la supervivencia aplasta todo lo demás. Finalmente, aunque parece completamente libre, en realidad, Toji está emocionalmente encadenado a su pasado. Nunca logra sanar realmente el rechazo que sufrió. Solo aprende a responderle con fuerza y violencia. Y esa diferencia es importante porque superar algo no es lo mismo que destruir aquello que te hirió. Toji jamás encuentra paz verdadera. Encuentra poder, independencia, miedo ajeno, pero no paz. Y ahí está la tragedia silenciosa de su personaje. Se convirtió en alguien capaz de vencer monstruos externos,
pero nunca terminó de escapar del niño que creció sintiéndose insuficiente dentro de su propia familia. Y cuando todo termina, cuando el río de las armas desaparece y los cuerpos dejan de moverse sobre el campo de batalla, Toji Fushiguro no deja detrás una imagen heroica ni una lección limpia. Lo que deja es algo más pesado, más humano y más incómodo. La sensación de alguien que pasó toda su vida peleando contra un mundo que ya lo había condenado desde el principio. Toji nunca aprendió a vivir en paz. Aprendió a sobrevivir, aprendió a endurecerse tanto que incluso sus emociones terminaron escondidas debajo de capas de violencia, sarcasmo y apatía. Pero debajo de todo eso, enterrado entre cicatrices invisibles y orgullo roto, seguía existiendo un hombre que alguna vez quiso ser reconocido como alguien digno de existir sin tener que demostrar nada. Y quizá lo más triste es que nunca llegó realmente a escucharlo, porque incluso después de abandonar el clan Zenin, una parte de él siguió viviendo ahí, atrapada en los pasillos de ese lugar donde le enseñaron que no valía lo suficiente. Cada golpe que dio, cada enemigo que derrotó, cada desafío imposible que aceptó parecía intentar responder la misma pregunta silenciosa: ¿ahora sí soy suficiente? Pero el problema de las heridas así es que ningún triunfo logra cerrarlas del todo. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad hubo algo que sobrevivió dentro de él: Megumi. No como una redención perfecta, no como un milagro emocional que solucionara todo, sino como el último rastro de humanidad que Toji nunca consiguió destruir completamente. Y cuando descubre que su hijo logró escapar del apellido Zenin, algo detrás de él finalmente se detiene. Por primera vez, no necesita probar nada, no necesita ganar, no necesita destruir, solo necesita saber que alguien no terminó roto de la misma manera que él. Y en ese instante pequeño, casi invisible para el resto del mundo, Toji encuentra algo que probablemente llevaba años sin sentir: alivio. No felicidad completa, no paz absoluta, pero sí un silencio distinto, uno donde el resentimiento deja de gritar por unos segundos, porque al final Toji Fushiguro no fue únicamente un asesino, ni una máquina de combate creada por el rechazo. Fue alguien que pasó tanto tiempo sobreviviendo al dolor que olvidó cómo vivir fuera de él. Alguien que convirtió su cuerpo en un arma porque el mundo nunca le permitió sentirse humano sin defenderse primero. Y aún así, incluso alguien como él, roto por dentro y consumido por el orgullo herido, conservó una pequeña parte capaz de preocuparse por otro ser humano hasta el final. Tal vez por eso, su historia permanece tanto tiempo en la mente de quienes lo observan, porque Toji representa algo que existe fuera de la fantasía del anime. El daño que produce crecer creyendo que tu valor depende de lo que puedes ofrecer, y también representa esa tragedia silenciosa de las personas que se vuelven fuertes, no porque querían serlo, sino porque nunca tuvieron otra opción. Y mientras el mundo Jujutsu sigue avanzando, lleno de técnicas, linajes y monstruos cada vez más grandes, la figura de Toji queda atrás como una sombra, imposible de ignorar. No como el hombre más poderoso, sino como la prueba viviente de que alguien rechazado por el sistema puede llegar a romperlo, aunque en el proceso también termine rompiéndose a sí mismo. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro personaje te gustaría que analizara en un próximo video.